bienvenidos a la Universidad Nacional, al Departamento de Historia. Es un gusto contar con nosotros, con el profesor Javier Fernández Sebastián, que es catedrático de Historia del Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco e investigador principal del Grupo Historia Intelectual de la Política Moderna y del proyecto Historia Conceptual, Constitucionalismo y Modernidad en España, en Europa y en el mundo iberoamericano. Javier Fernández Sebastián se ha constituido en una fuerza muy importante, intelectual, y también en su capacidad de labrar diferentes lazos con investigadores en el mundo iberoamericano. Y es el editor de una docena, si no más, de libros importantes sobre historia intelectual política y fundamentalmente del diccionario de términos. ¿Recuerda bien el nombre? Diccionario Político y Social del Mundo Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, en 2 volúmenes, el primero en el 2009, el segundo en el 2014. Javier, bienvenido. Muchas a gracias. Colombia, al departamento, muchas gracias por compartir con nosotros. Es un gran placer tenerte acá. Queremos hacer una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre también la trayectoria del profesor Javier Fernández Sebastián y de los diferentes avatares, de cómo se ha ido construyendo una carrera, una presencia y una obra que hoy en día es ya una obra importante y que ha abierto muchos caminos de investigación. Y en ese sentido quería yo empezar un poco por los orígenes, por decirlo así, aunque la palabra orígenes no es quizás la más apropiada ni la más acertada para estar señalando. Los orígenes siempre son míticos, pero también es cierto que en esos procesos de indagación de esos orígenes vamos desentrañando inquietudes que están presentes, inconformidades y algunos diagnósticos también de cosas que van a pasar después. ¿Cómo fueron esos comienzos en la historia? ¿Cómo fue esa preocupación por la historia política en un momento en que la historia social en España y en el mundo iberoamericano en realidad era muy fuerte? Sí, bueno, yo estudié en la... Bueno, muchas gracias antes de todo por la bienvenida. Es un placer estar aquí en la Universidad Nacional de Colombia y en estas jornadas con los estudiantes, pues es realmente para mí es un honor y un placer estar intercambiando con colegas, pero también con estudiantes de posgrado y, en fin, yo creo que están siendo muy fructíferas estas jornadas. Con respecto a la pregunta que me haces concretamente, Francisco, bueno, yo me interesé por la historia desde joven, aunque es cierto que mi formación en principio era más de ciencias, por decirlo de algún modo. Antes de la universidad había ido más por el campo de física, las matemáticas, pero bueno, cambié en un determinado momento, siempre me había interesado mucho la historia, y en un determinado momento de mi vida pues decidí que iba a dejar ese otro ámbito en el que comencé. De hecho, en la universidad entré estudiando, por ejemplo, cosas relativas a informática, y primer año de ingeniería, hice cosas un poco raras en mi juventud. Pero luego, digamos, me orienté hacia la historia de manera decidida, en la mitad de los 70, digamos, estamos en los años del franquismo, de los últimos colestazos del franquismo. Franco murió en el 75. Yo en esa época además tenía un compromiso político bastante fuerte, militaba en el antifranquismo, había sido detenido, había estado encarcelado por poco tiempo, etc., ¿no? Como mucha gente de mi generación, por otra parte, ¿no? Y bueno, el interés por la historia, que bueno, mi formación era también en buena medida marxista, porque era, digamos, no solo por el grupo que entonces militaba, sino también porque la mayor parte de los historiadores españoles en aquella época estábamos influidos por el marxismo de una forma muy decisiva, ¿no? Pero poco a poco, digamos, el aspecto de la historia, digamos, el giro de la historia social, de la historia política, de la historia cultural, pues yo diría que se fue produciendo de manera muy espontánea. Y en el caso mío, casi nada más terminar los estudios en la Complutense de Madrid, donde tuve varios profesores conocidos, bueno, Juan Pablo Fus, y algunos eran jóvenes también, porque yo estudiaba por las tardes, estaba trabajando, o sea, digamos, hice mi carrera en un proceso en el cual, bueno, me emancipé de mi familia muy joven, y eso hizo que desde que tenía 20 años he ido haciendo, digamos, mis estudios siempre a la vez ganando la vida, trabajando. Eso también ha tenido ciertas consecuencias sobre mi trayectoria, ¿no? Entonces, en ese momento ya, y sobre todo cuando termino y me traslado a vivir al País Vasco, que justo coincidió con los primeros años de la transición,
me trasladé a vivir a Bilbao y desde entonces he vivido en Bilbao. La politización en el País Vasco era muy intensa y los temas de historia tenían un papel muy importante. Yo noté inmediatamente, digamos, en mi trayectoria, primero como profesor de instituto, etcétera, antes de ir a la universidad, fui profesor de Enseñanza Media también, que los manuales de historia, las historias que se manejaban en el País Vasco estaban fuertemente sesgadas por unos criterios que eran claramente anacrónicos, es decir, el interés por la historia conceptual y todo esto, cuando planteé ya la tesis doctoral con María Cruz Mina, mi tesis doctoral iba claramente orientada a un tema de historia del País Vasco que me interesaba enormemente porque era la sociedad en la que vivía, pero con un intento de corregir, por así decirlo, una visión enormemente ideologizada, en un sentido, digamos, distorsionada, que bajo la hegemonía del nacionalismo vasco interpretaba el siglo XIX en claves totalmente extemporáneas, es decir, interpretaba a los agentes, a las personas, a los vascos que vivieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como si fueran el movimiento fuerista, que es un movimiento político e ideológico importante, como si fuera un precedente del nacionalismo vasco, ¿no? Y esto chocaba de manera espontánea con las fuentes. Yo cuando iba a estudiar las fuentes me encontraba con que aquellos señores no eran nacionalistas vascos, evidentemente, eran vascos, pero eran claramente, digamos, se consideraban fuertemente españoles, ¿no? Pero también fuertemente vascos, es decir, era un discurso, digamos, que compatibilizaba el patriotismo español general con... Y esto no se decía demasiado, porque en el discurso ideológico predominaba abrumadoramente en el espacio público la idea de una... Y eso me llevó de manera espontánea a la historia intelectual y a la historia político-intelectual y a la historia conceptual. Enseguida leía Skinner, más tarde a Koselleck, llegué a Koselleck más tarde, pero los artículos de Skinner los leí muy pronto, digamos, los artículos fundamentales de Skinner. Yo ya en la tesis doctoral hago uso de estas herramientas. Estamos hablando de una tesis leída en los años 80, a finales de los 80, y utilizo ya bastante a fondo la idea esa de que no se pueden manejar conceptos anacrónicamente y no se puede atribuir a agentes del pasado ideas que no estaban en su mente de ninguna manera. ¿Circulaba fluidamente Skinner en ese momento? ¿O era una novedad en grupos reducidos de historiadores? Era una novedad, realmente no, digamos, predominaba la historia del pensamiento político tradicional. Todavía estaba más, por decirlo de algún modo, bueno, bajo el influjo de autores españoles relevantes en aquel momento, Luis Díaz del Corral, José María Maraval, eran los dos creadores, de hecho, de la especialidad de Historia de las Ideas Políticas y Historia del Pensamiento Político en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de... Y estos eran autores, bueno, que seguimos manejando hoy día, que Maraval, por ejemplo, estaba muy influido por el marxismo en ese momento también, en sus obras metodológicas. Díaz del Corral era liberal, era un autor liberal, digamos, más conservador de pensamiento, pero hacía una historia más tradicional de las ideas, ¿no? Y no habían recibido, digamos, esos grandes maestros españoles de ese tiempo, que eran los que leíamos más, no estaban influidos por el Skinner porque eran de otra generación, ¿no? De alguna forma nosotros, mi generación, fuimos los primeros en recibir ese influjo de la nueva historia intelectual de Cambridge y después de la historia conceptual de Koselleck y todo esto. Ahora, me pregunto, ¿cómo se entendía esa necesidad de leer y de comprender la historia política particularmente, la historia intelectual también, historia intelectual y política, en un momento de transición democrática? ¿No? Se habla, por ejemplo, en la emergencia de Miguel Artola, ¿no? Miguel Artola como una figura importante que lo que hace es que propone nuevas narrativas precisamente sobre la sociedad civil española, la democracia española, sí. una cultura civilista, ¿verdad?, española que previas narrativas no habían necesariamente valorado. Ese es el tipo de urgencia que está en el aire. ¿Qué es lo que surge de esta generación joven de historiadores que se están vinculando a la historia política y que encuentran narrativas que no corresponden con lo que, ni con su sensación de lo que podría haber sido el pasado, ni con sus anhelos por un futuro diferente? Sí, Miguel Artola, de hecho, es fundamental. Estuvo en el tribunal de mi tesis de doctorado. Digamos que la persona que dirigió mi tesis fue María Cruz Mina, que había sido a su vez dirigida por Miguel Artola. Y Artola presidía el tribunal en el que estaba también Antonio de Lara, Gil Novales, John Juaristi, en fin, una serie de historiadores conocidos en España. Y desde luego Artola y Juan Pablo Fusi. Artola era una de las figuras centrales en aquel momento. Era el primer autor que había recuperado la tradición liberal después de la guerra, digamos en los años
en los años 40, 50, justo ya después de la Guerra Civil, él había ya publicado un libro muy importante que es Los orígenes de la España contemporánea, que es un gran libro en 2 volúmenes, que es un intento de enlazar con la tradición liberal, ¿no? Es decir, de contar la historia de la Revolución Liberal Española, de Cádiz y todo eso de una forma nueva, y de una forma, estamos hablando de la posguerra civil, en un momento en que había muy pocas cosas de ese tipo, ¿no? Y también el otro Díez del Corral, que mencionaba antes, publicó en el año 45 el liberalismo doctrinario, que también es un intento de recuperación de la tradición liberal española. En ese sentido, nosotros enlazábamos un poco, me ubico un poco en una generación posterior, en que ya hemos aprendido de nuestros maestros, que habían a su vez recuperado esa tradición liberal, y Artola en particular además era un hombre que, a pesar de ser catedrático de Salamanca y de Madrid, pero era de origen vasco también, había nacido en San Sebastián, y él estaba muy interesado por los temas de la historia vasca y también tenía una aproximación claramente crítica con el nacionalismo, que trataba de restituir una historia del País Vasco más real y menos legendaria, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos, convergimos en ese ámbito de un estudio más serio en términos conceptuales y en términos de lo que fue en realidad el siglo XIX en el País Vasco, ¿no? Sí. Sí, es un intento de recuperación que se inscribe en una línea que no es, evidentemente, que viene de ese lado, ¿no? De Artola, Micomina y yo mismo. Mucho de lo que dices me suena a mí, me hace eco con muchas de las preocupaciones que encuentro yo entre mis estudiantes en un momento en que el mismo Colombia ahora se prepara para otro régimen de transición, características diferentes, experiencias diferentes, pero evidentemente con la expectativa de que posiblemente las preguntas que tengan en 10 años son muy diferentes y los llevarán a itinerarios muy diferentes. ¿Qué pasa después? Vas al País Vasco y encuentras un clima bastante fuerte, bastante enrarecido, bastante politizado, una lucha que en algunos momentos cobra una intensidad encarnizada, que afecta a muchos de tus colegas, que la universidad queda tocada, ¿no? Sí, mucho. El País Vasco, contrariamente a lo que sucede, desgraciadamente, yo creo en Cataluña en estos momentos, es un lugar, digamos, una comunidad autónoma española que tiene una tradición de historiadores bastante, bueno, en nuestros últimos años, bastante importante. Hay historiadores, y estos historiadores en general no son nacionalistas, es decir, la vida académica en el País Vasco del nacionalismo, perdón, de la historiografía no coincide. Hay historiadores nacionalistas, por supuesto, pero no predomina la línea más seria, más respetada, más informada. Los grandes historiadores vascos no son nacionalistas, en su inmensa mayoría. Y en ese sentido, bueno, pues también me inscribo en un contexto amigable, que es por otra parte hostil al nacionalismo y por supuesto al nacionalismo terrorista de ETA, el más radical, que estaba entonces causando muchos muertos, asesinando a gente, a demócratas y tal, ¿no? Persiguiendo a los rivales políticos, etc. Y en ese sentido yo, bueno, pues me vi afectado también de manera muy directa, como José María Portillo, como Juan Bavaría, como muchos otros, por el asesinato de varios de nuestros compañeros, incluyendo Tomás y Valiente. Yo tenía bastante relación en ese momento, junto con Portillo teníamos relación con Tomás y Valiente, que había sido el presidente del Tribunal Constitucional, un gran intelectual de izquierda que fue asesinado por ETA en Madrid, en su despacho de la universidad, y también algunos amigos nuestros como Luis López de la Calle, que era nuestro periodista, fue asesinado también, etc. Vivimos muy de cerca los zarpazos del terrorismo y en ese sentido nosotros dimos un paso al frente y también participamos como un poco intelectuales públicos en la prensa, publicando en periódicos como El País o Correo, etc., artículos hostiles o artículos hacia ETA y hacia lo que representaba ETA e incluso el nacionalismo en general, ¿no? Y eso nos comprometió y nos obligó a salir del País Vasco durante un tiempo por razones de salud. Tuvimos que ir a clase durante un tiempo con guardaespaldas, etc. Y nos recomendaron, la policía nos recomendó que nos marchásemos un tiempo porque, bueno, corría peligro varios de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, el que más vivió esa situación de manera más dura fue José María Portillo, que fue no solo amenazado, sino también incluso atacado y su coche fue quemado, etc. Y tuvo que marcharse durante bastantes años, ¿no? Yo estuve menos tiempo, tuve que estar fuera. Eso me permitió también ir a París en 2 ocasiones durante 6 meses, hice estancias fuera, que fueron también por razones de este tipo, en parte, ¿no? Pero que me sirvieron mucho para entrar en contacto intelectual con otros ambientes y tratar de incorporar todo eso, digamos, finalmente repercutía en mi formación y en el beneficio de los trabajos que estaba haciendo, que progresivamente evolucionaban
de un trabajo muy centrado en el País Vasco. Al principio todos mis trabajos giraban en torno a temas vascos. Progresivamente, digamos, en contacto con mi gran colega y amigo Juan Francisco Fuentes, con los que realizamos los diccionarios de España, del siglo XIX y del siglo XX, fue un proyecto también de bastante duración, de varios años de duración, un equipo de gente, pues, digamos, fui ampliando el radio, ¿no? Y de manera espontánea y de manera natural llegué al mundo iberoamericano. Permíteme, regresamos un momentico a ese momento en que sientes tocado por la violencia. Ese nacionalismo vasco, agresivo, que encuentra en ETA su encarnación, se afinca muy fuertemente en unas narrativas, en unas historias de sí mismo muy particulares. Esa visión de la historia como un instrumento de guerra, como una herramienta nacionalista por una parte, de constitución de ciertas identidades, pero también de agresividad, de guerra, de violencia, te hizo repensar la naturaleza de lo que estabas trabajando, de la importancia de la historia, de por qué la historia política y la historia intelectual. ¿Qué tipo de reflexiones ocurrieron en ese momento? Sí. Bueno, yo siempre me di cuenta desde el primer momento, porque eso era evidente para cualquiera, que la historia tenía mucho que ver con la política, digamos, con las tensiones políticas que vivía el País Vasco, porque los argumentos últimos que se daban para fenómenos como el separatismo, el terrorismo, las amenazas y tal, eran de tipo histórico, es decir, hablaban de un País Vasco ancestral, feliz, hasta que llegó España e invadió aquello, es decir, era una narrativa insostenible. Bueno, no es nada serio, cualquier historiador que conozca un poco la historia de Vasco sabe que eso es mentira, pero eso ha circulado muy ampliamente, la originalidad del País Vasco como una sociedad completamente aparte del resto de España, una originalidad extrema que hace que en realidad ha sido sometida por unos extranjeros de alguna forma. Esto, ya digo, que hace reír a las personas que conocen la historia del País Vasco, pero mucha gente, digamos, en el País Vasco sostienen ideas de este tipo, porque están muy extendidas, por la originalidad de la raza vasca, por ejemplo, que es una ideología que viene de Sabino Arana. El hecho, porque esto es un hecho, de que la lengua vasca es una lengua muy distinta de las del entorno, y en ese sentido le confiere una originalidad muy grande a la sociedad vasca, que es evidente. Pues todo eso se traduce por parte de un sector en algo, pues, agresivo y tal. Y yo, es verdad que inmediatamente establecimos un puente entre la historia y dijimos, aquí hay una labor que hacer también cívica. El trabajar la historia es una forma también de hacer civismo, de comprender la sociedad de una forma más satisfactoria y de establecer vínculos más sanos entre la sociedad, crear una sociedad vasca más sana, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que eso me influyó mucho, y también tal vez exageradamente encargar ideológicamente, cosa que ahora no haría. Es decir, cuando yo escribí la tesis no solamente trataba de restablecer un estado de cosas que yo pensaba que era más justo, una historia más auténtica y menos ideologizada, sino que también yo mismo entraba en esa ideología, en esa lucha ideológica. Y en la parte final de mi tesis, por ejemplo, me permitía entrar en el debate ideológico, político, diciendo, bueno, pues que el País Vasco está viviendo una situación desgraciada de terrorismo y tal y cual, en parte como consecuencia de todo eso, adoptar una posición demasiado comprometida para lo que yo ahora entiendo que debe ser la historia. Es decir, he corregido en ese sentido con los años mi visión, y yo en esa tesis, en ese primer libro que publiqué, La génesis del fuerismo, publicado en el año 1991, que es una historia del País Vasco del siglo XIX, ponía el acento excesivamente, digamos, el autor, yo mismo, tomaba unas posiciones políticas en ese texto, y los buenos de esa historia eran los liberales, y los malos eran los absolutistas. De manera implícita se podía ver que en realidad los nacionalistas eran descendientes de los carlistas, de los absolutistas, y los demócratas de hoy eran los descendientes de los liberales del siglo XIX. Es decir, había una fuerte carga, digamos, teleológica, ideológica, que hoy día me avergüenza un poco. Podríamos decir que hubo un tránsito de tus primeras militancias, digamos, marxistas, ¿no? A una militancia cívica en ese más democrática, digamos. Yo, bueno, no dejé en esa época, bueno, tampoco tengo que estar diciendo cuál es la posición ideológica que hubo en cada momento, pero había evolucionado en un sentido más moderado, porque en esa época antifranquista éramos todos comunistas, yo era comunista también, y sin embargo luego esto, bueno, pues fuimos evolucionando, socialistas, o sea, digamos que fui moderando mi ideología al mismo tiempo, pero bueno, eso me interesa mucho en realidad, pero sí que tiene
probablemente también algo que ver con la evolución. Sí, ahí lo que me interesa en buena medida también es de qué manera el lenguaje de la historia te convierte en esa, precisamente en la forma de expresar ese activismo, ¿no? De qué manera va construyendo diferentes opciones, la historia sirve de diferentes, digamos, Claro. está jugando diferentes papeles ahí, ¿no? Sí, digamos, lo que a mí me parece evidente a estas alturas, creo que la necesidad de la reescritura de la historia tiene que ver con momentos distintos en los cuales se viven situaciones distintas. Es decir, la historia no puede estar totalmente desconectada del presente, sería ridículo, ¿no? Es decir, la agenda de la historia, los problemas que uno se ocupa, siempre, inevitablemente, tienen algo que ver con los problemas que la sociedad vive, ¿no? Porque incluso cuando uno estudia una cosa remota, es decir, eso no quiere decir que tiene que contaminarse, al contrario, pienso que no debe ser así. Lo que estudias, digamos, la perspectiva no tiene que estar viciada por un sesgo, digamos, ideológico, creo que eso hay que evitarlo a toda costa. Pero sí que es cierto que las posiciones que uno ocupa en la historia de la sociedad española, moviéndose en el tiempo, y la sociedad vasca dentro de ella, va situando en escena problemáticas distintas. Es decir, ahora mismo no escribiría el libro que escribí, La génesis del fuerismo, en el año 91, porque la sociedad vasca actual no es la misma que la del 91, ¿no? Y por tanto, ese grado de compromiso, de militancia que yo tenía en ese momento, ahora se ha diluido mucho. Yo ahora no estoy dando esa batalla, aunque eso no quiere decir que se han solucionado todos los problemas, hay problemas, pero de otra manera son problemas distintos y probablemente mi perspectiva sobre eso, inevitablemente al moverse las circunstancias, se mueve tu punto de vista, ¿no? Siempre miras desde un punto de vista. Ahora, mencionas que posteriormente sales y empiezas a vincularte a unos proyectos que tienen que ver ahora con, digamos, los diccionarios, van a encontrar expresión en los diccionarios. Y la primera pregunta que es de la militancia cívica al diccionario. El diccionario, en principio, ¿no? La idea que todos nuestros oyentes y, ¿verdad?, quienes están viendo esto, el diccionario es una cosa por allá que no, que es lo menos político y es lo menos vinculado con un activismo, lo menos vinculado incluso con el dinamismo propio de lo que creo que encarnas tú como historiador. ¿Qué es eso y qué estamos encontrando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu tránsito también? Bueno, ahí en el tránsito ese ocurre una cosa muy importante, que es que conozco a Juan Francisco Fuentes, que es un gran colega, amigo muy querido, con el que hemos hecho mucho trabajo juntos durante mucho tiempo. Y planteamos un proyecto colectivo interuniversitario entre la Universidad Complutense y la Universidad del País Vasco, que tenía dos cabezas, que éramos él y yo, y tal, y que hicimos esos proyectos del diccionario del siglo XIX y del siglo XX de España, coordinadamente. Los dos compartíamos esa inquietud de manera distinta. Él es un catalán afincado en Madrid, yo soy un madrileño afincado en Bilbao. Entonces, bueno, es interesante un poco ese cruce y nos interesaba el ámbito español, digamos, no circunscribirlo ya, dimos un poco el salto a la historia más nacional, más global, en ese sentido, que, bueno, nunca me ha dejado de interesar, por supuesto, la historia del País Vasco, dirijo una colección de pensamiento político en el País Vasco, pero, digamos, mis intereses se movieron más al ámbito general español, ¿no? Y entonces, el problema, el diccionario sí que tiene, en su gestación tiene un aspecto también político, en el sentido de que nosotros somos muy conscientes de que la política está hecha de palabras, de retórica, tiene un contenido muy altamente contencioso, polémico, y es muy interesante estudiar esas polémicas a través del lenguaje. Es decir, el diccionario no aspiraba precisamente a fijar ningún sentido de definición apodíctica de cada término, sino que era un diccionario conceptual, inspirado por Coselli, que lo que trataba era precisamente de restituir estados de cosas, de discusión, de debates. Es decir, nos interesaban los conceptos como aglomerados de significados conflictivos que luchaban entre sí. Y lo que tratábamos de mostrar ahí es precisamente un lenguaje muy dinámico, muy activo y muy interpenetrado de acción política, ¿no? En el sentido de Skinner, en el sentido de los actos de habla, de la palabra y la acción no son dos ámbitos diferentes, sino que están entretejidos. Y todo eso está también en la metodología, en nuestras introducciones. Está asumido también, por supuesto, el modelo de Coselli. Intentamos hacer algo sincrético, en el cual combinásemos, hasta donde es posible tal cosa, ambas perspectivas. Por supuesto, yo creo que había más probablemente de Coselli que de Skinner, desde el momento que estamos hablando de un lexicón, de un diccionario de entradas, y además que por su longitud, que pueden ser 10 páginas, 12 páginas cada entrada, no te permite un despliegue tan analítico en el sentido de situaciones concretas, referidas a situaciones sincrónicas, pragmáticas,
sino que tienes que hacer una narrativa más de semántica histórica, ¿no? En ese sentido es más koselleckiano que skineriano. Esto es final de los 90, principios de la década del 2000. En ese momento, Koselleck es una curiosidad que ustedes han descubierto, que ustedes han, o hace parte ya de una recepción relativamente amplia, compartida por varios colegas y, digamos, la academia en el mundo español. Yo diría que en la historiografía nosotros somos un poco la guardia, digamos, uno de los primeros que recibimos, que la recepción de Koselleck pasa por nuestros diccionarios, eso me parece claro. No así en el campo de la filosofía, es decir, nosotros cuando se produce la recepción historiográfica de Koselleck había habido una recepción filosófica, digamos, por grandes, por colegas muy admirados, como es José Luis Villacañas, Faustino Oncina, que habían ya traducido y publicado algunas obras de Koselleck y que tenían, digamos, el mismo Elías Palti, que había publicado también en España una introducción a uno de los volúmenes publicados en Editorial Paidós, ¿no? Sí, todo el tiempo, sí. Exactamente. Entonces, digamos, ya se conocía, pero los historiadores no. Es decir, yo asistí a varios seminarios en los cuales presenté la obra de Koselleck y solamente tal vez había habido una pequeña publicación de Joaquín Avellán, que es un autor de formación germánica, de Historia del Pensamiento Político de la Universidad Complutense, había publicado un pequeño artículo muy interesante sobre la recepción, bueno, un poco sobre Koselleck, dando a conocer la obra del diccionario en España, pero era un pequeño artículo nada más, ¿no? Luego ha seguido interesado por el concepto, pero él es más weberiano, digamos, que le interesa Koselleck, pero trabaja más sobre el pensamiento político de una manera también conceptual, pero no tan empírica como nosotros, ¿no? Ahora, la recepción de esos dos primeros volúmenes del diccionario de términos españoles tuvo que ser suficientemente exitosa para que ustedes decidieran emprender un proyecto muchísimo más ambicioso, por lo menos tú, ¿no? Sí. Y ahí quisiera preguntarte un poco, bueno, ¿qué te motivó? ¿Qué fue lo que descubriste en ese primer inventario de un léxico español que te dejó también suficientemente insatisfecho como para decir, por una parte, tengo que ser algo más ambicioso, y segundo, articulemos algo en el área iberoamericana? ¿Qué había ahí? La historiografía española es una historiografía que hasta muy recientemente era una historiografía que, si bien incorporaba a la Cátedra de América, era una cátedra bastante, tenía su identidad propia, ¿no? Y la historia de España no se estudiaba generalmente, digamos, con América incluida. El espacio iberoamericano, en otras palabras, no es un espacio constituido historiográficamente. Ustedes hacen un gesto ahí que rompe con una tradición académica historiográfica al restaurar este espacio. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que están recuperando ahí, descubriendo, viendo como interesante? Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, probablemente el formato diccionario solo nacional en sí mismo es un producto que tiene un sentido, pero que también está un poco falto de contextualización más general. Me explico. Creo que los conceptos no son entidades lingüísticas, intelectuales nacionales, recortados necesariamente nacionalmente. Entonces, en ese sentido, bueno, el desarrollo de un concepto tiene que ver más bien con una lengua, ¿no? O con unas, digamos, realidades culturales que van más allá de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo cuando entrevisté a Koselleck, vino a España y nos visitó y tal, haber hablado con Koselleck sobre este tema y haberle preguntado específicamente, mire, estamos pensando, pero finalmente fue una aventura que emprendí yo y ahí Juan Francisco no me siguió en ese camino. Estoy pensando en hacer algo, en intentar crear una red de investigadores que podamos hacer algo transnacional en el ámbito iberoamericano, o sea, hispano-luso, ¿no? De la lengua española y portuguesa, que son lenguas bastante próximas. ¿Y qué le parece, no? Yo consulté sobre eso y él me dijo que le parecía una idea muy interesante, que a él siempre le había parecido que el diccionario alemán que hicieron hubiera debido tener también algo más europeo, pero que era muy difícil, que él hizo una visita a París cuando era muy joven, intentando plantear un proyecto europeo de historia conceptual, pero que una conversación, no sé si este detalle no lo recuerdo, me habló de un gran lingüista y no sospecho, pero no estoy seguro, que podría ser tal vez Van den East, probablemente tuvo una entrevista con él, pero no estoy seguro de este dato. Me dijo que tuvo una entrevista con un importante lingüista y que llegaron a la conclusión de que las diferencias de conceptos eran tan grandes entre unas lenguas y otras que era muy difícil. Y que en cambio, en el ámbito iberoamericano, dado que compartíamos una lengua, se podía hacer más fácilmente, puesto que eran sociedades distintas, con diferencias culturales
bastante importantes, pero también con un sustrato común, y permitía, digamos, de manera probablemente satisfactoria, digamos, cuando yo lo consulté con él aprobó ese proyecto. Le pareció interesante, ¿no? Porque me hubiera gustado ver desarrollarse, pero bueno, tuvo ocasión porque murió, ¿no? Antes de la publicación de los libros, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido, por un lado está la cuestión de que los conceptos efectivamente son entidades transnacionales por su propia naturaleza, pero además, especialmente para el caso hispanoamericano, pero también iberoamericano, nos dimos cuenta de que en realidad hay un error en considerar, sobre todo la historia de España, antes del momento de la crisis de la monarquía, como si fuese recortada nacionalmente, puesto que evidentemente la monarquía en la época previa a la aparición de un Estado-nación español solo de España, en el cual, digamos, cuando se producen las independencias, la creación de las nuevas repúblicas en América, antes de eso se compartía un espacio, había una monarquía compartida, y los intercambios culturales, evidentemente, una relación de subordinación de América con respecto a la península, pero no, digamos, de un tipo distinto a la de, no sé, de la relación de la India con Inglaterra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es otro momento histórico y es otro tipo muy distinto de relación colonial, ¿no? Que incluso se puede plantear hasta qué punto es colonial o no lo es. Es un debate muy interesante en el que no podemos entrar ahora. Pero en todo caso, la idea de que existía una comunidad política de un ámbito mucho mayor, y era evidente que había que estudiar eso, sobre todo si nos remontábamos al periodo anterior. Tal vez podríamos hacer una historia solo nacional desde el momento en que surgen los estados nacionales de las independencias y tal, pero no antes. Antes estábamos hablando, y necesariamente eso nos llevó a Iberoamérica. Es verdad que el mundo iberoamericano, y sobre todo lo hispanoamericano, la hispanidad, este tipo de terminología, estaba contaminada en esa época por el franquismo. El franquismo tenía una retórica de la hispanidad, que era puramente retórica, incluso del imperio y tal, que resultaba ofensiva para los oídos de una persona democrática y tal, y entonces la gente de izquierdas, las personas demócratas en España, tendían a desconfiar de las cosas de la historia de Hispanoamérica, América Latina, porque veían que eso era como un discurso oficial del franquismo, y eso a mí me parece que es un error absoluto, claro, es una tontería, ¿no? Es decir, una vez que entramos en la democracia, sería ridículo negar la evidencia de que tenemos unos lazos culturales muy importantes y que eso hay que estudiarlo, y renunciar a eso me parece totalmente inadecuado. Pero es verdad que muchos de mis colegas desconfiaban no se interesaban tanto por lo hispanoamericano porque lo veían como algo más bien franquista, ¿no? Lo cual es bastante ridículo. Pero ahora es interesante porque, digamos, generar ese proyecto en cierta manera significa recuperar un espacio de encuentro entre académicos, investigadores, historiadores, particularmente en este contexto, claro, iberoamericanos, de lado y lado del Atlántico, ¿no? Claro, y eso significa una reconfiguración, una nueva manera de comprender. Te encuentras con muchas resistencias en España, te encuentras con resistencias en Hispanoamérica. ¿Cómo es ese tránsito a convencer colegas, amigos, compatriotas y hispanoamericanos o iberoamericanos en realidad de que es un proyecto de valía y que es importante y que no está contaminado por eso que previamente? Sí, bueno, o sea, es una cuestión muy española que no interesaba decir ese tema del franquismo. Lo he comentado incidentalmente, no creo que nadie latinoamericano seriamente piense en ese tipo de proyecciones imperiales así, o sea, eso no tiene mucho sentido, yo creo. Yo simplemente, digamos, la creación de la red fue, yo creo que bastante espontánea en el sentido de que teníamos la experiencia previa de haber hecho la red española, porque, por supuesto, cuando reclutamos el equipo de gente para escribir para hacer los artículos de los diccionarios españoles, aunque nosotros personalmente hicimos muchos de ellos, pero bueno, había una cincuentena de investigadores, ya tuvimos esa experiencia de ir contactando gente. Desde luego este tipo de proyectos no hubiera hace años, cuando no existía el correo electrónico. Es decir, la idea, digamos, de poder contactar con gente a distancia, porque hay muchos más, además, congresos, se estaba produciendo en la práctica una internacionalización de los investigadores. Entonces yo conocí, pues por azares de la vida y porque muchas veces, pues de manera espontánea, por coincidir en congresos, en coloquios, etcétera, con, por ejemplo, pues gentes como Joao Fredes, como Elías Palti, como Guillermo Cermeño en París, que fue uno de los primeros que hablé de este proyecto. Entonces empezamos a tejer una red de manera muy espontánea, muy natural, bueno, intercambiando los correos electrónicos, planteando, y yo, bueno, redacté un primer proyecto, y la idea era conseguir un equipo suficientemente numeroso de personas que se interesasen por los aspectos lingüísticos de la política,
que fuesen historiadores, aunque no todos había también politólogos, pero vamos, básicamente la gran mayoría de historiadores, y ir constituyendo poco a poco en cada país una base para esa red, para ir constituyendo un sistema, digamos, de producción de textos que tuviesen que susceptibles de ser integrados en un diccionario general, ¿no? Y lo fuimos haciendo de manera, yo creo que ahora lo miro en perspectiva y me parece un trabajo bastante hercúleo, porque la verdad es que me llevó muchísimo tiempo, es decir, dediqué muchos años de mi vida a ese tipo de trabajo que, bueno, es satisfactorio en el plano personal, conocer a gente y tal y cual, pero también te sustrae muchas horas de trabajo de la redacción, de la escritura de la historia, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que fue muy, muy satisfactorio y al final creamos una comunidad formada básicamente por latinoamericanos, porque en su mayoría son latinoamericanos, algunos españoles, algunos portugueses, pero bueno, nos pudimos sentir poco a poco a través de los congresos una comunidad de historiadores iberoamericanos con ese paraguas de lo ibérico que permite pensarnos un poco más allá de lo solamente ibéricos o solamente latinoamericanos, sino un poco compartiendo elementos culturales, ¿no? Ahora, en Montevideo hace 4 años, más o menos, se decidió ponerle fin a los 2 volúmenes, digamos, al formato tradicional, ¿no? Sí. Recuerdo, estaba presente, hubo un momento melancólico ahí, en el momento en que se acordó en suspender ese formato y explorar otras nuevas formas de hacerlo. No hubo temor, discusión de que esa comunidad, eso que se había recuperado, eso que se había tejido a lo largo de tanto tiempo, con tanto esfuerzo, se fuera a perder. Y eso por una parte, y por otra parte, ¿qué significan las nuevas formas de trabajo ahora? Los equipos más pequeños articulados en función de ciertas problemáticas, ¿no? Esas dos preguntas me llaman mucho, porque Estado nos ubica en un horizonte que es el contemporáneo, justamente el proyecto de conceptos, ¿no? Sí. Bueno, yo no oculto, me parece que sería ilógico hacerlo, que hay un elemento un poco de cansancio también en el hecho de abandonar el formato del diccionario, porque exige mucho trabajo continuado. Elaborar un diccionario, a pesar de que las entradas son disímiles y puede haber unas más satisfactorias que otras, para cualquiera que redacte un artículo sabe, por experiencia, que es bastante costoso hacerlo porque tienes que ver una gran cantidad de fuentes para un producto relativamente breve, es decir, casi todo el mundo se quedaba con ganas de escribir mucho más, porque claro, has visto una gran cantidad de fuentes y luego al final tienes que hacer un texto de 20 páginas, 15 páginas, y eso resulta muchas veces frustrante y tal, y en ese sentido era muy difícil, digamos, había que estar presionando muchas veces, obligando a la gente a reescribirlo más corto, generaba mucho trabajo de edición y todo esto, y era muy pesado, no solamente para los coordinadores de los países, de los equipos y para mí mismo, sino también para los autores, y entonces, bueno, yo observé cierto cansancio, ¿no? Es decir, que ya ese formato resultaba una dedicación de tiempo muy grande para un producto que finalmente no era, el diccionario era un producto importante, pero la entrada que uno había redactado pues eran pocas páginas, ¿no? Y en ese sentido pues había un cansancio que exigía pasar a otro formato. Y pensamos, y además se había comentado muchas veces, que tal vez tenía más sentido estudiar campos semánticos, ámbitos de problemáticas, temáticas y tal, que no simplemente un concepto particular, sino más bien una red de conceptos sobre una temática, ¿no? Religión y política, la temporalidad, el problema de las traducciones, etc., ¿no? O sea, los 6 ámbitos en los que actualmente hemos dividido esta tercera fase de conceptos. Es verdad que daba un poco de pena perder, pero al final, en realidad, por cierto, me he referido a latinoamericanos, también hay muchos latinoamericanistas franceses, por ejemplo, algún norteamericano, algún alemán, o sea, no todos los que hemos participado en los conceptos somos solamente ibéricos, por decirlo rápidamente, sino que también hay, como digo, en fin, ilustres y personas muy reconocidamente especialistas, en particular varios discípulos de François Sarri-Guerra, incluyendo a Nicolas Perrier, a Gilles Romanet, etc. No quiero olvidarme de nadie, porque, en fin, pero quiero decir que no circunscribamos solo, hay mucha gente también que no solamente son latinoamericanos, sino también de otros lugares, ¿no? Pero los contactos que permanecen, nosotros seguimos teniendo de vez en cuando, periódicamente vamos a tener un encuentro en septiembre de 2016 en La Rioja, probablemente en casa de la Jefe de Madrid, y no, digamos, en ese sentido la melancolía se puede tolerar porque no es el final. Es un final de una etapa, pero es el comienzo de otra y seguimos trabajando y produciendo cosas, ¿no? Habíamos señalado cómo había unos cambios en la sensibilidad de la historia, en la manera en que se entendía la historia a lo largo de tu trayectoria intelectual. Creo que modélicamente de manera muy aguda se ha visto eso.
¿Qué podemos decir ahora, al final de este proyecto, de esta primera fase de Iberconceptos, las primeras 2 fases de Iberconceptos? ¿Qué nociones, la historia como profesión, como ejercicio de interpretación, como función cívica, adquiere un papel importante en las nuevas sociedades iberoamericanas? Este proyecto de Iberconceptos nos permite, nos alimenta esa nueva función. ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Qué inquietudes alimenta? Yo diría que uno de los más importantes es fomentar, digamos, una actitud más reflexiva ante el mundo social en que vivimos, ¿no? Si uno es capaz de reflexionar y de cuestionar su propio punto en la historia en el que vive, mirando hacia atrás y tratando de entender conceptualidades perdidas, es decir, el entendimiento de la alteridad, la aproximación a mundos distintos que son precisamente por contraste con lo que nos prepara mejor para entender pues, al otro, ¿no? a los problemas de la sociedad actual, que en buena medida pasan también por una pluralidad en todos los sentidos, en Europa, también hay un proyecto europeo en marcha, en América, y en ese sentido tenemos que darnos cuenta de que digamos, el aumento de lo que la historia nos proporciona básicamente son claves para reflexionar, para esa reflexividad mayor, esa capacidad de no dar por supuesto las cosas, sino desnaturalizar muchos de los conceptos que manejamos, distanciarnos de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como otros, o sea, no crear un ídolo de la identidad, sino más bien pensar, darnos cuenta de que hay muchas identidades que están superpuestas, que nosotros mismos pertenecemos a varias comunidades, que podemos pensarnos como colombianos, como iberoamericanos, como euroamericanos, como occidentales, como decir, hay muchas maneras, hay muchos círculos, hay muchos ámbitos en los que uno se desenvuelve, y la historia te proporciona claves para pensar esa riqueza, digamos, de significados del mundo social en el que uno vive de una manera más rica, ¿no? Y eso para mí tiene mucho sentido en una sociedad actual, es una sociedad muy cruzada por todo tipo de conflictos, por todo tipo de pluralidades, tanto étnicas como ideológicas, etc. Y yo creo que la historia te da buenas claves, te sitúa bien para comprender la sociedad en la que vives, que son sociedades muy complejas, y que esa comprensión de lo complejo y esa reflexividad, ese esfuerzo de distanciarse de uno mismo, me parece que merece la pena. Es una de las mayores aportaciones de la historia, creo yo, como disciplina. No sé si quieres comentar algo más, no sé si tienes, por ejemplo, has estado en Colombia, sí, has estado muy breve, pero digamos, has estado ya 2 veces. Sabes que Colombia es un país que está en un tránsito, de una guerra de 50 años, 60 años. Tenemos todos, creo que jóvenes y los que ya de alguna manera pues, estamos, digamos, en cierta madurez, la esperanza de poder entrar a un país con una civilidad más establecida. ¿Y ves ahí signos de esa historia intelectual del retorno, del regreso, de la emergencia de la historia intelectual como una forma de enfrentarse a esos retos, de construir unas sociedades más complejas, enfrentarse a eso, diseñarlas precisamente como unas sociedades más complejas, quizás más conscientes de su propia riqueza también, de su propia capacidad de enfrentarse a los retos? Bueno, no soy para nada especialista, como sabes, en historia de Colombia, pero soy consciente, perfectamente, en fin, tengo una información sobre lo que está sucediendo en la sociedad, celebro mucho que se pueda ver un final para esta larga historia de violencia, y ojalá que sea así. Y yo creo que tiene mucho sentido, ya sé, no basta ir a las librerías, como he hecho yo estos días en Bogotá, para ver los estantes de las librerías llenos de digamos, libros y obras que tienen que ver con la violentología o con este tipo de aproximación a los conflictos y tal. Y yo creo que la historia tiene mucho que decir ahí, claro que sí. Es decir, hay una larga historia de violencia que no es precisamente solo la que ahora se está poniendo fin, sino hay otros ciclos anteriores en el siglo XIX, como sabemos en Colombia especialmente y tal, pues es realmente trágico. Y yo creo que de todo eso se puede aprender, ¿no? Es decir, tampoco, quizá el aprendizaje de la historia no es magistra vita en el sentido de la colección de acontecimientos que han sucedido para extraer consecuencias morales, como creía Cicerón, como creían la historia de la moderna. A lo mejor ese tipo de historia, como ha dicho muchas veces, desgraciadamente muchas veces los historiadores decimos, lo que la historia nos enseña es que no aprendemos nunca nada de la historia. O sea, es la gran enseñanza de la historia es que nunca aprendemos de la historia, ¿no? Pero, al margen un poco de la broma esa que hacemos frecuentemente, yo sí creo que la historia como metodología, es decir, la historia como aproximación a lo diferente, igual que puede hacerlo la antropología o que pueden hacerlo otras ciencias sociales, proporciona claves fundamentales para la formación cívica, es decir, para hacer que los sujetos sean interiormente más ricos y estén, por tanto, más dispuestos a comprender el mundo en el que viven
con una mayor riqueza, y eso les proporciona un bagaje mayor para luchar contra la simplificación excesiva que muchas veces es el origen de la violencia. Que muchas veces en el origen de esas enormes violencias que en casos extremos están en forma de guerras, hay una incapacidad de comprender al otro. Eso es lo que está detrás de mucha violencia, ¿no? Y la historia, tal y como yo la entiendo, más reflexiva, nos prepara mejor para comprender al otro. Muy refrescante escuchar tus palabras, y no solamente porque están siempre cargadas de gran sugerencia y mucha sabiduría, sino también porque estamos en un momento en que el país, de hecho, es un momento por Ciencias, que es la gran entidad que es veedora y, digamos, de la educación y de la investigación en el país, acaba de encontrar que ninguno de los programas de las humanidades, de los doctorados de humanidades, tiene los méritos suficientes para ser apoyada por parte de las becas. Escuchar tu voz nos ayuda, yo creo, nos contribuye a continuar esta reflexión más allá de la historia, también hacia otros escenarios también. Muchísimas gracias, es un gran placer contar contigo siempre, es un estímulo enorme tener una conversación contigo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.